Hoy te traigo las historias de un caballito de juguete que desató la ira de los fantasmas del cementerio. Escucha. Era un día nublado y sombrío cuando Juan se aventuró hacia el cementerio enfrentándose a una experiencia que había evitado durante toda su vida. Había llegado el momento de honrar la memoria de su hermano mayor, quien había sido arrebatado por la muerte cuando aún era un niño. A pesar de que sus padres compartían historias y recuerdos sobre él, Juan nunca había tenido el coraje de acompañarlos. Sin embargo, ya había cumplido 18 años y sentía que era hora de unirse a la tradición familiar y enfrentar el lugar que tanto le asustaba. El cementerio se extendía ante él como un laberinto de mármol y piedra. Grandes estatuas de ángeles se alzaban como columnas. A pesar de su decisión, Juan no podía evitar sentir escalofríos mientras avanzaba por el cementerio y sus monumentos funerarios. Los padres y otros parientes que estaban acostumbrados a aquel lugar avanzaban con soltura, pero él se encontraba rezagado mientras observaba el entorno. Veía las inscripciones en las lápidas, algunas apenas legibles debido al paso del tiempo, y otras meticulosamente cuidadas. El aire estaba lleno de una extraña mezcla de fragancias, tierra húmeda, flores marchitas y un toque de humedad que parecía impregnar todo el lugar. Se apresuró para unirse a su familia mientras el corazón latía con fuerza en su pecho. Habían llegado a la tumba de su hermano mayor, un sitio marcado por la tristeza y la pérdida. Sus padres colocaban flores frescas mientras compartían historias y recuerdos cariñosos. Mientras observaba la lápida, Juan sentía un nudo en la garganta. Había oído hablar mucho de su hermano a lo largo de los años, pero nunca había tenido la oportunidad de conocerlo. Una parte de él lamentaba la conexión que nunca habían tenido y otra parte sentía un extraño y profundo lazo con alguien que solo había conocido a través de las historias de otros. Decidió dar un pequeño paseo por el cementerio y de pronto una brisa suave agitó las hojas de los árboles. Las lápidas parecían susurrar secretos y el joven sintió como si una presencia invisible lo rodeara. A medida que las historias de su hermano resonaban en su mente, Juan cerró los ojos por un momento tratando de imaginarlo, de sentir su cercanía. Mientras dejaba que los recuerdos y las emociones fluyeran, un objeto captó su atención. Entre las lápidas había un caballito de madera desgastado. Una oleada de nostalgia lo inundó pensando en los juguetes que su hermano podría haber tenido en su infancia. Extendió la mano y recogió el juguete con cuidado. Miró a su alrededor preguntándose quién podría haberlo dejado allí y por qué. Aunque sabía que sus padres solían llevar juguetes a la tumba de su hermano en su cumpleaños, la idea de que otras personas también dejasen regalos para los seres queridos fallecidos lo conmovió. Eran muchos los que buscaban mantener viva la memoria de aquellos que habían partido. Con cuidado lo recogió para devolverlo a su lugar original. Observó las inscripciones de las dos tumbas cercanas, ambas marcadas por la partida prematura de un niño. Esa coincidencia le dificultó la tarea de decidir a cuál de las dos pertenecía al juguete. Finalmente, dejando el destino al azar, optó por dejar el caballito en la tumba de su izquierda. Con su labor aparentemente cumplida, se dispuso a apresurarse y alcanzar a su familia. Sin embargo, antes de que pudiera dar un solo paso, sintió como algo atrapaba su pie y lo arrastraba hacia abajo. Juan luchó por liberarse, pero parecía haber quedado atrapado en una especie de enredadera invisible. Se inclinó hacia abajo, agachándose para examinar la situación. En ese momento, una mano fría tocó su hombro derecho y, con voz suave le susurró al oído: «Ese juguete era mío». Con un grito ahogado, Juan giró en dirección al susurro. Lo que sus ojos captaron le dejó atónito. Ante él, apenas visible entre la penumbra de la tumba, había una figura translúcida que parecía deslizarse bajo la lápida de la derecha. El corazón de Juan latía desbocado mientras intentaba comprender lo que estaba viendo. El miedo lo dejó paralizado e incapaz de procesar lo que veía. La figura se desvaneció poco a poco, como si se hubiera disipado en el aire, pero la sensación de su toque y las palabras que había escuchado permanecieron en su mente. Girando la cabeza como si volviera a la realidad después de un trance, logró liberar su pie de la enredadera invisible y retrocedió tambaleándose unos pasos hacia atrás. Se preguntaba si había sido producto de su imaginación o si realmente había visto algo sobrenatural. A pesar de su escepticismo, una voz interior le decía que allí había algo más. Durante la visita al cementerio se encontró perdido en sus pensamientos mientras observaba las lápidas y reflexionaba sobre la vida y la muerte. La tristeza y la belleza de la vida después de la muerte coexistían en aquel lugar de descanso final.
Cada lápida contaba una historia. Cada inscripción era un testimonio de amor, dolor y recuerdo. Sin embargo, la sensación de ser observado no lo abandonaba. A medida que avanzaba entre las tumbas, una extraña opresión parecía envolverlo como si el aire mismo estuviera cargado de energía. El sol se ocultó detrás de las nubes, sumiendo el cementerio en sombras. Juan continuó caminando sintiendo urgencia por escapar de aquel lugar. Aquel encuentro había dejado una marca profunda en su cabeza. A medida que pasaban los días, no podía dejar de pensar en lo que había presenciado en el cementerio. La sensación de ser observado lo perseguía como si constantemente tuviera sombras pegadas a él. Decidió investigar más sobre el cementerio y las tumbas que había visitado. Pasó horas buscando registros y relatos de la historia de aquellas muertes. Descubrió que las 2 tumbas que había visto estaban marcadas por la trágica partida de 2 niños en circunstancias misteriosas décadas atrás. Los rumores hablaban de desgracias inexplicables y algunos afirmaban haber visto sombras y escuchado susurros en el cementerio, pero la mayoría consideraba esas historias como simples leyendas urbanas. A medida que profundizaba en su investigación, Juan comenzó a sentir una fascinación y un miedo crecientes. El cementerio, aquel lugar que siempre había evitado, ahora se había convertido en un misterio que necesitaba resolver. ¿Había algo más en aquellas tumbas? Una tarde, mientras estaba absorto en sus pensamientos, decidió regresar al cementerio en solitario. Armado con una linterna por si anochecía y un cuaderno, se aventuró nuevamente entre las lápidas. El sol comenzaba a caer arrojando tenues destellos de luz sobre las formas de los monumentos funerarios. Finalmente llegó a las tumbas que había visitado anteriormente. Se detuvo frente a ellas, sintiendo una sensación de respeto y tristeza. Sus ojos se posaron en las inscripciones, en los nombres de los niños que habían partido demasiado pronto. Juan se preguntó si podrían estar conectados de alguna manera con la figura que había visto, si había algún mensaje que quisieran transmitir desde el más allá. Con voz temblorosa, pero decidida, habló en voz alta. ¿Quiénes sois? Si hay algo que queréis decirme, estoy aquí para escucharos. El viento susurró a través de los árboles, como si la naturaleza misma estuviera contando una historia en respuesta. Juan esperó en silencio. Su corazón latía con fuerza, pero no sucedía nada y comenzó a sentir que su intento había sido en vano. Se giró para volver a casa. Y de pronto, una ráfaga de viento más fuerte se levantó a su alrededor. El diario que había llevado consigo se agitó y sus páginas se volvieron hacia una donde él había redactado cuestiones. Juan lo miró sorprendido y sus ojos se encontraron con las palabras que había escrito antes de llegar al cementerio. ¿Quiénes sois? La coincidencia le dejó sin aliento. ¿Podría ser que las almas de esos niños respondieran a sus preguntas de alguna manera? Agarró su bolígrafo y comenzó a escribir en el diario. Yo soy Juan. ¿Qué queréis de mí? Mientras escribía, una sensación de presencia lo envolvió nuevamente. La brisa se intensificó, pero esta vez no se sentía amenazante, sino como si alguien estuviera tratando de comunicarse, de compartir una historia largamente guardada. Una serie de sonidos comenzaron a llenar el aire, palabras incomprensibles que no lograba comprender. Juan cerró los ojos, dejándose llevar por las sensaciones y las voces en la oscuridad. Durante un momento, todo pareció unirse en un torrente de emociones y conexiones, como si el tiempo mismo se hubiera distorsionado. Finalmente, el susurro cesó y Juan se encontró solo en la quietud de la noche. Encendió la luz de su linterna y hojeó el cuaderno donde había escrito una serie de palabras y frases que no podía entender. Sin embargo, sentía que había desentrañado un secreto, que había establecido una conexión con algo más allá de su comprensión. Guardando el cuaderno con cuidado, el joven se alejó de las tumbas, sintiendo que había tocado una parte oculta del cementerio. A medida que se alejaba, una mezcla de emociones lo envolvía. Curiosidad, miedo y un deseo profundo de entender más sobre lo que estaba sucediendo. Continuó con su investigación y a medida que profundizaba en ella comenzó a notar patrones y coincidencias. Los testimonios de diferentes personas parecían encajar como piezas de un rompecabezas, revelando una historia oculta y llena de secretos. Algunos vecinos le confirmaron sentir una extraña conexión con el lugar, como si las almas de los fallecidos estuvieran tratando de comunicarse con los vivos. Intrigado por estas revelaciones, decidió que era hora de regresar al cementerio una vez más al atardecer con su linterna y su cuaderno, listo para enfrentar lo que pudiera descubrir. Se acercó a las tumbas que parecían mantener secretos en su interior.
Juan estaba decidido a desenterrarlos. Abrió su cuaderno y escribió una vez más. ¿Quiénes sois? ¿Queréis decirme algo? El aire parecía suspirar en respuesta y una ráfaga de viento se alzó de repente. Juan se aferró a su linterna sintiendo una mezcla de ansiedad y emoción. Las sombras comenzaron a rodear a Juan como si estuvieran cobrando vida propia. Entonces, en medio de la penumbra, una figura etérea emergió lentamente. Era la misma figura que había visto antes. Sus ojos se encontraron y una extraña comprensión pareció pasar entre ellos. Sin decir una palabra, la figura comenzó a moverse como si estuviera guiando a Juan en una especie de danza silenciosa. A medida que avanzaba entre las tumbas, Juan comenzó a sentir una conexión con el lugar, como si estuviera compartiendo un momento íntimo con las almas que habían partido. Finalmente, la figura se detuvo frente a una tumba en particular. La inscripción revelaba que pertenecía a un niño llamado Mateo, quien había muerto a una edad temprana. Juan miró la tumba con reverencia, sintiendo que había llegado a un punto crucial en su búsqueda. Allí delante estaba el caballito de madera que se había encontrado en su primera visita al cementerio. El caballito con el que había comenzado todo. Quizá no pertenecía a aquellas lápidas y estaban intentando llevarlo a su dueño. La figura parecía mirarlo con tristeza, como si estuviera compartiendo su historia a través de su presencia. Con un suspiro tembloroso, Juan se arrodilló junto a la tumba de Mateo y habló en voz alta. Mateo, si estás aquí, si puedes escucharme, quiero que sepas que no estás solo. Tu historia y tu memoria siguen vivas y estoy aquí para oírte. ¿Qué tienes que decirme? El viento sopló suavemente, como si estuviera transportando las palabras de Juan entre el mundo de los vivos y los muertos. Y luego solo silencio. Su aliento se mezclaba con el aire gélido mientras escribía en una hoja. ¿Quién eres? ¿Quieres decirme algo? Mientras esperaba una respuesta, la atmósfera a su alrededor pareció cambiar. El aire se volvió más denso y Juan comenzó a escuchar un murmullo suave, como si un coro de voces susurrara en su mente. Las palabras eran apenas audibles al principio, pero poco a poco se volvieron más claras. Eran palabras de dolor, tristeza y anhelo. Sintió como si se estuviera convirtiendo en un canal para las voces de aquellos que habían partido. Cada una de las voces le hablaba de su vida truncada, de sueños no cumplidos y amores perdidos. Eran historias de personas que habían sido olvidadas por el tiempo, pero que aún anhelaban ser recordadas. La figura que lo había guiado se acercó más a él. Juan pudo sentir su tristeza y soledad, una presencia que había estado esperando durante mucho tiempo para ser reconocida. La figura extendió una mano hacia el caballito de madera y con un gesto suave tomó el juguete entre sus dedos. Este juguete era mío. Las sombras comenzaron a moverse retorciéndose y serpenteando en su dirección. A pesar de su instinto de retroceder, su cuerpo parecía haber perdido su capacidad de movimiento. Las sombras se cerraron a su alrededor, formando una prisión inescapable de oscuridad. Entonces, el caballito de madera pareció cobrar vida. Se retorció y contorsionó, con ojos oscuros brillando como si tuviera una malicia natural, como dos puntos de oscuridad que parecían absorber la luz. El juguete flotó en el aire frente a él y Juan se vio obligado a mirarlos como si estuviera hipnotizado por su terrorífica presencia. Entonces, sin previo aviso, el caballito de madera se lanzó hacia él con una velocidad impactante. Juan gritó, pero el sonido se ahogó en su garganta cuando el objeto penetró su pecho con una precisión sobrenatural. Un dolor abrasador lo consumió mientras el juguete se hundía en su carne, atravesando sus músculos y órganos y dejando un charco de sangre a sus pies. La luz de la luna pareció oscurecerse y a su alrededor las sombras tomaron una forma más sólida. Juan podía sentir el frío de la muerte extendiéndose desde el lugar donde el caballito de madera lo atravesaba. Cada latido de su corazón parecía llevar consigo una punzada de agonía mientras su energía se desvanecía rápidamente. Su visión se nubló y sus pensamientos se iban volviendo más tenues mientras luchaba por mantenerse consciente. El mundo se desvaneció a su alrededor y Juan sintió que se hundía en el abismo. El caballito de madera se convirtió en parte de su ser, una extensión retorcida de su propio tormento. El cementerio se convirtió en su tumba eterna. Y su alma se perdió en la oscuridad, condenada a un sufrimiento sin fin junto a las sombras y los secretos que había desenterrado.